Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hair Talks, nuestro episodio número 7 del año. Y bueno, entremos en materia. Hoy invité a una persona que me encontré la semana pasada, creo que la última vez que lo vi fue por allá en el año 2000, en épocas colegiales, y estábamos entrando a la oficina y de repente me encuentro a este amigo de infancia. El invitado de hoy de verdad que es muy especial. Su nombre es Juan Manuel Urbina. Pero lo que más me llama la atención de este encuentro tan, digamos que de esa adolescencia en un colegio de nerds, diría yo, en Bogotá, es Absolutamente. que pues estudiamos carreras totalmente diferentes. Yo hoy sigo con mi derecho, pero Juan Manuel sigue una carrera que es muy, pues yo creería que no es tan común en Colombia, que es el tema de la animación. Y echando ahí carreta, yo le dije, oiga, ¿por qué no viene a mi podcast? Y hablamos de cómo es el tema de la animación, usted qué ha hecho para llegar a esto y sobre todo nos contará de los proyectos que ha manejado en algo que nos encanta acá, que es el deporte. Así que Juan Manuel, bienvenido a este Talks, de verdad que un placer tenerlo. Cotico, gracias. Bueno, César, yo obviamente lo conozco a usted por su apodo de cariño del colegio, pero sí, es verdad, hace 25 años, imagínese, salimos 2025, ya son 25 años del Y2K, que fue el momento en el que nos graduamos. Y no, chéverísimo habernos encontrado, pues yo creo que ambos mutuamente, como en esa frecuencia de emprendedores, de empresarios, como esa frecuencia empresarial, uno no se pierde del todo la pista porque uno sabe como, y de una manera como muy natural, uno se siente orgulloso de los triunfos de las personas que uno conoce y con los que creció y con los que estudió, ¿no? Y entonces, pues de alguna manera yo sí tenía muy clara la pista de usted en qué estaba y pues, saber que usted cumplió esa promesa como yo de lo que uno pone en el anuario del colegio, ¿no? Que en el colegio le ponen a uno, ¿usted qué va a estudiar? Entonces uno eh, obviamente en el colegio es ingeniería, 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 medicina, ingeniería, ingeniería. De pronto usted puso fútbol, me acuerdo. Eso no se me Si olvida. yo puse que iba a ser futbolista, Usted puso, pero no, pero usted puso la palabra fútbol, me acuerdo, que fue sí. muy inteligente porque usted no se comprometió con que iba a ser futbolista necesariamente. Uno lee fútbol y dice, pues, ¿qué va a hacer este man? Pues dedicar al fútbol. Y efectivamente, de alguna manera se dedicó al fútbol, pero como dándole un poco la vuelta a la cosa. Yo puse en mi anuario animación cinematográfica y también lo he cumplido. Yo creo que en ese momento animación y todavía para mucha gente animación sonará como a animación de eventos y bazares, ¿no? El carro de placas, como los papitos, la mamita, las boletas del bazar, ¿no? Como o animación de programas como Pacheco y J. Mario, pero realmente el tema de la animación yo creo que ya poquito a poco ya se ha entendido, pues, qué es lo que es, ¿no? Que es realmente con lo que hemos crecido todos los dibujos animados. Yo suelo decir inclusive ya no tanto la palabra animación, sino digo dibujos animados, porque me gusta la palabra muñequitos animados, me parece tierna y me parece como muy genuina, y también como para hacer la diferenciación entre que no es animación de eventos, aunque también se les puede animar un eventico. Bueno, yo creo que aquí hay un tema fundamental y es como cuando empieza ese amor. Yo creo que a mí en el colegio siempre me dieron como el más futbolero y pues siempre muy relacionado con el deporte, pero en el caso suyo, pues a ver, uno poner ahí el tema de animación. ¿Ustedes de pequeño cuándo se empiezan a enamorar como de esa animación de Tío Rico que ahí lo vemos tomando? ¿Cómo empieza como ese amor para llegar y decir, oiga, yo voy a ser animador de este tema? Esto es una vaina muy bonita porque nosotros en nuestra compañía que se llama Venturia, Venturia Animation Studios, la empresa del estudio de animación, en Venturia decimos que hay personas, o sea, todos vemos dibujos animados y en algún momento dejamos de verlos y después volvemos a verlos cuando somos grandes. Y hay otros que seguimos, o sea, vemos dibujos animados y después seguimos viéndolos en el día a día, ¿no? El diario, es decir, nunca dejamos de tener la conexión como de ese niño interior para uno tener como ese amor por los dibujos animados. En el momento en el que uno se da cuenta, uno de niño no piensa en la economía, ¿no? Uno no piensa en la plata de niño, ¿no? Uno de niño no tiene responsabilidades más que estudiar y no ganar el año, ¿no? Y bueno, y pues otras cosas, obviamente, pero en términos como de la responsabilidad que tiene un niño, pues es de aprender y divertirse y jugar.
Entonces uno no tiene ese tema económico, pero cuando uno ya está acercándose a terminar el colegio, ya le hacen preguntas como de, entre comillas, de qué va a vivir, ¿no? La clásica. En el momento en el que yo me entero que a los animadores de Disney les pagaban muy bien o que uno podía vivir de hacer animación, pues yo dije, no, pues la respuesta está ahí. Me encanta hacerlo y qué bueno que pueda hacer eso una carrera, ¿no? Un career choice. Entonces, yo lo que hice fue que le aposté a estudiar animación. Tuve la fortuna de poder ir a Canadá a estudiar a Toronto, que es una de las, digamos, de las ciudades que mejor reputación tienen en términos académicos con animación. Los Ángeles, obviamente, siendo la número uno, tal vez. Allá fue que Walt Disney, en los años 10 y 30, armó un instituto para entrenar a sus animadores, que se llama CalArts, que es California Arts Institute. Entonces, digamos, Los Ángeles número uno, París es otro centro, pues obviamente los franceses con todo ese tema cultural, y Canadá siendo otro sitio muy importante. Entonces tuve la oportunidad de ir a estudiar animación tradicional, la de lápiz y papel. Y justo me tocó una coyuntura porque yo me gradué en 2004. Si usted se transporta a 2004, ahí es donde estaba el boom de las películas en 3D. Es decir, para que la audiencia me entienda mejor, no hablo de 3D de las gafas 3D, sino de los dibujos animados en 3D como las películas Toy de Shrek, Story, como Toy Story, como Pixar y sí, DreamWorks. sí. Y sobre todo Shrek. Shrek fue una cosa que ahora se habla mucho de la próxima que viene de Shrek. Es que Shrek es muy importante en la historia de lo nuestro porque fue una película que cambió el panorama completamente en cuanto a la técnica y en cuanto a la historia, ¿no? Ahora todo respondía a ese humor y a esa irreverencia. Pero ¿por qué hablo de esto? Porque pues yo estudié la de lápiz y papel. Entonces cuando salí había cada vez menos trabajos. Había como una sensación parecida a la que hay ahorita con los chinos que se están graduando y la inteligencia artificial, ¿no? No debe ser muy chévere graduarse de dibujar y ver que la abuelita tiene una imagen en el celular de animación japonesa generada por ChatGPT, ¿no? Como el famoso mentado estilo Ghibli, ¿no? Entonces había como una sensación similar, pero al mismo tiempo creo que fue chévere porque fue como seguir siendo terco. Ya había estudiado animación, pero entonces vamos a seguir haciendo animación dibujada. Yo nunca quise aprender 3D, o no quise aprender, no, sí le intenté unos días y vi que no había como mucha conexión. O sea, lo rico que es dibujar, yo creo que para las personas que les gusta cantar o las que les gusta jugar fútbol, pues es lo mismo. Dibujar es una pasión, es algo que a uno le gusta porque es una manera de expresarse que pues, yo he tenido desde niño. Yo he dibujado desde muy niño. ¿Se acuerdan en el colegio? O sea, yo Ah, llevo dibujando desde que tenía 22 meses. Literalmente mi papá tiene un dibujo mío de cuando tenía apenas un año y piquito. Entonces, como que censurar eso en vez de coger un lápiz, coger un mouse, nunca me cogió. Entonces, como que esa terquedad ahora la agradezco porque nunca aprendí a hacer 3D y ahora pues siento que la animación 3D está un poquito como, si usted lo mira como el stock market, como que tiene la acción caída porque el 3D lo hace la inteligencia artificial muy parecido y hace muy bien pues cosas como de estilos específicos, pero, pero no, todavía, o sea, ya la gente no es boba, la gente ya se da cuenta que no es como tan automático. Entonces, de ahí viene como todo el rollo. una pregunta, por ejemplo, hablemoslo en términos futbolísticos. Cuando usted llega a la universidad, ¿qué tan importante es el talento? O sea, me consta que usted siempre ha tenido talento, no tanto desde los 22 meses, pero sí lo pude ver en el colegio. Pero cuando usted llega ya a ese mundo y dice, "Mi madre, ¿qué tan importante es tener ese talento para estudiar?" Porque pues a mí me encantaría pintar, pero pues no Claro. tengo ese tema. En términos futboleros, digamos ahí, ¿qué tan importante? ¿Se puede llegar a ser un crack en esto como Cristiano Ronaldo a punta de entrenamiento? ¿O puede ser uno llegar a Messi y decir, no, tranquilo, yo llego acá y le pinto la cara a todos? Bueno, sí, yo me imagino que usted también tiene muchos seguidores argentinos, entonces, sin entrar en la trampa de opinar sobre Messi, porque de pronto me crucifican y digo, mire, esa vaina es un mix. Yo creo que, pues, Cristiano Ronaldo es evidentemente un tipo consagrado, es lo que llamábamos en el colegio azotado, ¿no? Entrenamiento, pero no se niega que tiene un componente de talento. Entonces, yo creo que son, o sea, digo, un componente importante, ¿no? No estoy diciendo que
Entonces lo que digo es sin entrar mucho como en una fórmula exacta, yo creo que tiene que haber las dos cosas y un ingrediente clave y es la persistencia y las ganas de aprender. Entonces, nuevamente en términos futboleros, si el chino es un duro, mejor dicho, es que hace una fútbol fantasía y toda la vaina, pero no entrena y le sale panza y no come bien y no duerme bien y solo parranda, pues evidentemente no va a llegar al nivel crack, ¿no? Entonces tiene que haber como un querer, unas ganas de seguir trabajando y de seguir aprendiendo sobre todo porque uno no se las sabe todas. Entonces yo sí, la verdad tenía una ventaja, me di cuenta cuando yo llegué a Canadá a estudiar y es que más allá del dibujo en sí, que llevaba practicándolo toda mi vida, yo sabía ver y eso era muy importante, más que a veces dibujar. Y explico muy específicamente a qué me refiero. Y es, había personas que dibujaban la figura humana, mejor dicho, que ni Miguel Ángel. O sea, unas manos perfectas, cuerpo perfecto. La anatomía se la sabían de memoria. Eran unas máquinas, ¿no? Unos plotters humanos. Y de pronto no sabían diseñar personajes tan entretenidos. Porque se sabían todo lo técnico, pero no tenían como esa chispa que a veces también viene del carácter latino, ¿no? Y específicamente colombiano, ¿no? Que uno le tiene como la observación a absolutamente todo, tal vez porque uno vive aquí muy alerta, ¿no? Aquí uno, en Colombia uno tiene que resolver problemas todos los días. Entonces, tal vez como eso me ayudó mucho a diseñar personajes de una manera muy buena. Y no todo puede ser chiste y como también hay que tener lo otro y es pues obviamente practicar el dibujo y saber la figura humana. Entonces, pues creo que al responder su pregunta, respondo su pregunta es que las dos vainas son importantes y es que tanto uno las balancee en esos porcentajes. Pero yo creo que ambas vainas son importantes. Bueno, entonces termina esa carrera universitaria en Canadá y ¿cuál fue su primera experiencia? Ya, o sea, trabajó allá, se De volvió. trabajo. Yo trabajé, yo conseguí, a mí me fue bien, por esto que le cuento, yo era uno de los, pues, de los mejores y no fue ¿Azotado o tanto. talento o mix? No, yo creo que más en esa cosa era un poco más el talento. Yo era un poco la liebre y la tortuga y pude haber perdido la carrera siendo muy liebre, ¿no? Siendo muy fresco, porque pues, pero pues uno va aprendiendo y toda la vaina. Pero pues el talento estaba muy fuerte y sobre todo la práctica. Yo tenía mucha práctica dibujando y toda esa vaina. Entonces lo que pasó fue que hicimos, los gringos, los canadienses llaman eso un open house, ¿no? Parecido a los, como el real estate, ¿no? Que dejan entrar como a los empleadores a ver los portafolios de los chinos. Yo me acuerdo que el único animador de Disney que había canadiense en ese momento, el tipo trabajó en Mulan, en el dragoncito ese rojo de Mulan, Mushu, él lo animó. El tipo se llama Charlie Bonifacio. Y el tipo vio mi portafolio y dijo, oiga, ¿este man quién es? Y de una me contrataron. Problema fue el tema migratorio, ¿no? Que Canadá en ese momento, y creo que todavía es un poco como restringido, estricto, entonces tuvo que haber un proceso ahí para cómo contratamos a este chino, porque yo era estudiante, entonces bueno, todo ese proceso, ¿no? Pero ellos me dieron mi primer trabajo un verano, yo Mi trabajé primera chamba. en una película de Winnie the Pooh que iba directamente a VHS. Antes Disney tenía como, antes de Disney Plus y toda esa vaina Disney, tenía dos modelos de negocio, mandaba la película o a cine a que generara plata por taquillería, pues taquilla, o las enviaba a VHS para hacer unas películas un poco más económicas y generar ventas en VHS, o sea, y en rentals, ¿no? En ese momento. Y yo trabajé en una película, en un especial de Halloween de Winnie the Pooh, que se llama el Halloween del Heffalump. Pooh's Heffalump Movie se llama. Entonces, pues eso fue, imagínense, el primer trabajo como medio muy afortunado y muy bien. Y ya después me choqué con el tema migratorio muy fuerte y tuve que tomar una decisión y era si esperaba, quién sabe, como una incertidumbre de si iba a tener esos papeles tan fácil, ver que porque ya se acabó pues el verano y se acabó ese trabajo, entonces esperar el próximo trabajo, me salió otro. Por trabajo no tuve problemas, sino fue como ese tema migratorio o volver a Colombia. Y entonces la pregunta de todo el mundo era, pero en Colombia sí hay animación, sí hay industria. Y pues yo no tenía ni idea. Y la respuesta era no.
la respuesta corta, no había industria. Si ahora la industria es incipiente, en ese momento era nula. Y yo dije, pues me parece chévere volver porque es muy aventura, a ver qué me encuentro. Y a veces uno tiene que pensar que a veces es mejor ser cabeza de ratón y no cola de león, porque en Canadá ya había muchas cosas y evidentemente pues la industria ya sigue siendo de servicios. Canadá es un país que tiene unos incentivos de fiscales para Hollywood muy grandes. Por eso es que la mayoría de las películas que usted ve, no animadas necesariamente, sino las películas que usted ve, a veces, no sé, usted ve Deadpool, una película como esas, y ponen Nueva York, ¿no? Nueva York, 3 de la tarde. Y no es Nueva York, sino es Toronto, porque pues vaya y graba en Nueva York a ver cuánto le clava el distrito de Nueva York por grabar en las calles de Nueva York. Entonces en Canadá es más barato. Y eso para la animación también. Entonces en Canadá es una industria meramente de servicios. Y eso quiere decir, no piense, ejecute. No piense, ejecute, ejecute, ejecute. No hay creatividad, solo ejecutar. Y yo en cambio sí tenía como esas ganas y ese llamado a hacer cosas creativas. Entonces yo dije, pues volvamos a Colombia y pues de una manera como muy rápida, eso fue el génesis de por qué pues como que hicimos un estudio acá en Colombia. Yo regresé y comencé a trabajar en publicidad, también me cansé de la publicidad porque también era muy copiar, copiar, no pensar mucho sino copiar, pero pues aprendizajes y aquí estamos con Venturia, que es la empresa que además es una empresa familiar, entonces mi hermano que también es cervantino del colegio, él es ingeniero, además es un andino, él viene de un mundo distinto que es ingeniero industrial y también me ayudó a mí como a todo el tema artístico a aterrizarlo. Y mi esposa Silvia que es publicista y comunicadora y ella ha trabajado pues en muchas cosas, entre esas pues como el sector público venía de ahí, trabajar pues asesorando estratégicamente en una agencia de comunicación estratégica y nos unimos los tres y creamos Venturia. ¿Hace cuánto crearon Venturia? ¿Usted cuándo llegó a Colombia? Yo ¿En qué llegué a año? Colombia en 2006, como en el mundial, me 2006. acuerdo del mundial de Alemania. Alemania. Claro, Y, y Venturia la creamos hace, ya vamos casi 10 años. 10 años. Y en ese lapso de 2006 a, qué es eso, como 2015, más o menos trabajando en las agencias de publicidad y Trabajando en todo este agencias tema. de publicidad también, yo creo que todas las historias de las empresas tienen, o sea, nadie es como empresario de repente en un primer ejercicio, sino uno tiene como momentos de aprendizaje, ¿no? Entonces yo hice dos empresas antes de Venturia, una con unos amigos bacanes que pues que como que, o sea, teníamos tantas ideas que nos faltaba alguien aterrizado de negocio. Después hice otra empresa que esa la cerramos, pero con esa empresa hicimos cosas chéveres, que fue la primera serie, la hicimos con Señal Colombia, es decir, con recursos mixtos, porque teníamos una inversión nosotros y también teníamos inversión de RTBC, que es en ese momento Señal Colombia, convocatorias públicas, ¿no? Y después nos dimos cuenta que en Colombia habían dos, como que dos grandes, ¿cómo se dice? Dos grandes caminos para la industria de la animación. Y cuando digo grandes, digo, pues siguen estando, pero no son tal vez como el camino, el mejor camino, porque siempre hay agentes externos que pueden descarriar todo y nosotros no cogimos realmente por ninguno de los dos caminos. Un camino era la publicidad, era haga comerciales animados o haga cosas animadas y de pronto la publicidad a veces no es la mejor paga, porque se demoran mucho los pagos, tienen un sistema de pagos como difícil. Han quebrado varias economías, varias empresas y pues el freelancero, pues la persona que trabaja para publicidad, lo sufre mucho. Y el otro era depender de las convocatorias del Estado. Y ahí usted depende de jurados, usted depende de muchas cosas que pues digamos que son inciertas. Nosotros con ninguno nos enemistamos, pero pues cogimos por un camino distinto que fue apostarle 100% a la calidad, que fue algo que pues yo aprendí en Norteamérica, en Canadá, y también yo viví en Los Ángeles un tiempo y me salté una parte de la historia, pero yo estuve viviendo en Los Ángeles, en Hollywood, y allá hice muchos contactos directamente con Disney, con Pixar, con DreamWorks. Y la calidad es, por ahí dicen, y esa suena a frase cajón del libro de que usted se encuentra ahí de gurú, pero es muy cierta, y es que la calidad es el mejor modelo de negocio.
Y pues eso nos permite a nosotros trabajar con clientes afuera y con muchos clientes en Estados Unidos, evidentemente. Hace poco tenemos la fortuna de tener un documental que coprodujimos en el top 5 de Estados Unidos esta semana, Pues que de Goofy. es un documental sobre Goofy, sobre el personaje de Goofy, Disney Plus. Entonces, Sí. pues imagínense, trabajar con esas marcas es importante y pues hemos hecho cosas también para Reino Unido, para Europa, y cosas también para aquí, para Colombia, digamos, hemos trabajado con marcas como Alpina, como Bancolombia, federaciones también como la Federación de Huevos, que ha sido un cliente muy bueno nuestro. FENAVI, les hicimos una serie animada que se llama La Liga Super Crack, que son huevos, cuando hacen crack se convierten en superhéroes. Bueno, hemos creado muchos contenidos y el cuento nuestro siempre es que la animación puede hacer todo. Realmente la animación es un superpoder porque usted puede contratar actores para algo, pero los actores tienen una vida propia porque pues, son personas reales que tienen sus casas, sus cuentas de Instagram, pueden escribir cualquier barbaridad o les puede pasar alguna cosa. Por dicho, como que los actores siempre están interpretando algo. El personaje animado nunca está interpretando nada. El personaje animado existe, ¿cierto? Entonces, si usted quiere una cosa para un equipo de fútbol, por ejemplo, una mascota o un personaje para una empresa, pues ese personaje realmente es y existe para servir ese mensaje. En cambio, algo con actores y además la relación de la gente con los actores o con las personas reales, pues no es la misma que con las caricaturas. Fíjese que usted, Tío Rico es de los años 50 y 80 y todavía usted se acuerda de Tío Rico, la Pantera Rosa, eso es de los 60. Eh, Ahora los niños tienen pues a Bob Esponja que ya es vintage, porque ya es del año 2002. Bob Esponja ya es viejo, ya tiene lo mismo que usted y yo de haber salido del colegio. Pues Pero más los joven, de personajes, hecho. pero más joven, pero los personajes nunca vencen, es decir, los personajes son realmente toda la vida, durarán toda la vida. Las personas y los humanos pasaremos, pero las creaciones animadas siempre van a estar ahí. Que he vuelto al mundo de Disney por mis hijos. Me llama la atención, por ejemplo, Spider-Man. Spider-Man para mí es mi superhéroe favorito y mi hija ahora anda obsesionada con Spidey y el Con multiverso Spidey, y ¿no? todo. Y ahí ya me pierdo. Yo digo, como que siempre me acuerdo lo que hemos podido hablar fuera de cámaras y digo, es verdad. Al fin y al cabo, como que pues quedan para toda la vida. De hecho, hace poco fuimos a Disney y me impresiona Mickey Mouse. Mickey Mouse es eterno. Sí, sí. Mickey Mouse tiene, bueno, ustedes que también, pues ustedes son abogados, saben que eso tiene un vencimiento, ¿no? Mickey Mouse ya salió al dominio público el Mickey Mouse viejo, es decir, el Mickey Mouse en blanco y negro, que no, Sí, de que la era maquinita que mudo, va sí, manejando que está el manejando barco. el barquito a vapor. Ese ya Disney no es dueño de ese. Pero el Mickey Mouse, digamos, del sombrerito de mago, el de fantasía, el de color, el que habla, hola, soy Mickey. Ese todavía es de Disney. Y lo de Spider-Man es increíble. Sí, mi hija Eloisa, que tiene 4 años, está enganchadísima con eso, que uno pensaría. Además, antes se solía dividir mucho las animaciones como de niño o de niña. Y uno diría, no, pues Spider-Man es de niños. Y le ha fascinado tanto a niños como a niñas. Y es muy interesante lo que hizo Disney con ese personaje, porque pues evidentemente Spider-Man es un cómic setentero. Yo conocí a Stan Lee, justamente al creador del universo Marvel, que es el viejito ese de gafas oscuras que sale en todas Que las siempre películas. aparece en las películas. Stan Lee lo conocí personalmente en Los Ángeles como en 2010, eh, y ya murió, pero es increíble algo que se creó en los años 70, cómo le dan nueva vida, lo que digo, o sea, no pasan de moda y pues se reinventan, los personajes animados son increíbles. Por eso dicen que uno solo necesita un producto para triunfar, ¿no? Si lo hablamos desde Exactamente. el modo empresarial y ya está. Uno Bueno, bueno. me imagino que usted todavía sigue siendo muy futbolero, porque yo también tengo el recuerdo que futbolero ahí de hincha de Millos, si no me falla la memoria, ¿no? Pero de tribuna, yo poco, más bien tronquín yo para el fútbol. Pero, Bueno, pero es sí, de los que no. más saben. Pues ahora considero que ahorita sé mucho por el trabajo que estamos haciendo para Conmebol, que estamos haciendo una serie que es Notifulbo, creación nuestra en Venturia y Conmebol ha apostado mucho por ese contenido y les ha ido muy bien. Hace poco en el Congreso y en el sorteo también televisaron los resultados de Notifulbo en views en YouTube y le ha ido súper bien.
Entonces considero que ahorita sé un poco más que lo que sabía antes. Pero sí, el fútbol siempre ha sido, creo que el fútbol es inevitable si uno es latinoamericano, esquivarlo porque es parte del ADN cultural, ¿no? Sea usted de donde sea, de Latinoamérica, pues el fútbol está ahí, ¿no? El fútbol y el idioma español van de la mano, ¿no? Sí, el fútbol es algo como que no me es ajeno. Y mi papá, pues, afiebrado con el equipo azul de su corazón, Millonarios, que mejor dicho, cada vez que pierde Millos sufre, entonces, bueno, anda sufriendo. O sea, ya sufriendo toda la vida, más o menos. No hablemos de los santafereños, que Usted son que es un poco más. santafereño, sí, sí, sí. Pero mire, esto es bonito Yo no porque manejo pasiones. Yo soy de la la selección gente, Colombia. la gente, sí, mire que una cosa que tenemos con este producto de Notifulbo es los hinchas del futuro, ¿no? Los niños pequeños. Debería enseñarles. Y eso es la apuesta que está teniendo ahorita con Mebol, es enseñarle a los niños que no, número uno, que el fútbol suramericano es valioso, ¿no? Que no solamente es decir, yo soy hincha del Real Madrid y no es español, ni madrileño, ¿no? O sea, no solamente decir que es del Inter de Miami, porque allá está Messi, ¿no? Oye, hay una historia aquí en Sudamérica y pues el valor de los equipos de acá es grande y pues como que la historia también. Es chévere eso. Y también que no hay que odiarse, es decir, uno puede ser de un equipo o de otro, y pueden ser equipos supremamente rivales como Millonarios Santa Fe o como Boca y River, pero que se muera en esta generación, es decir, en nuestra generación y en la de los viejos nuestros, ojalá se muera el odio, como la violencia y todo lo negativo y lo tóxico que tiene el fútbol, ¿no? Que si usted se mete en comentarios de fútbol, mucho de los comentarios está, si usted saca un porcentaje del veneno que hay, y uno dice, si el fútbol es tan bonito, ¿no? Y de hecho hay cosas, frases de que el fútbol es lindo, pero creemos que los hinchas del futuro son los que van a decir, bueno, si yo crecí viendo personajes animados de un equipo con otro que no se odian, pues eso es chévere porque es como natural, ¿no? Ahora, hay una rivalidad en la cancha, ¿no? No quiere decir que todos somos amigos y no importa si perdemos, ¿no? Pues hay una sensación de, pues, de querer ganar, ¿no? Pues, es un deporte y es un negocio además, ¿no? Es una industria. Tal cual. Pero perder el odio, eso es chévere, como quitarse eso. Mira, yo estaba acá revisando en YouTube el canal de la Conmebol y viendo todo el trabajo, pues de hecho espectacular. De hecho, se lo recomiendo acá a las personas que nos están oyendo. Muchas gracias. Veo que hay una primera temporada y hay 15 capítulos, pero aquí yo como echando cabeza, digamos ahí, pues usted cómo hace para cranearse eso, porque pues lo que veo es que prácticamente es la historia de los equipos más grandes. Yo lo que entiendo es que claro, obviamente viene del estudio, ustedes lo hacen, pero cómo hacen todo ese libreto, investigan muchísimo, cómo llegan a ese producto, porque pues la verdad es que me Y hay parece un trabajo, espectacular y súper novedoso, la verdad, pues con lo que nos y, contó obviamente del estilo de animación, que no es 3D, sino que es como el típico ujú. muñequito animado que yo vi en un momento. Entonces, o sea, ¿cómo cierran ese paquete que, pues para los futboleros de verdad espectacular? No, esa es una historia chévere. Conmebol llega a nosotros y nos dice, bueno, tenemos este tema de queremos apostarle a los hinchas del futuro y también cómo fortalecer ese tema del fútbol suramericano. Entonces aquí en Venturia creamos Notifulbo, creamos un noticiero de fútbol. El nombre fue porque nos parecía divertidísimo que en redes sociales sobre todo la gente le llama ahora el fútbol fulbo, ¿no? Una manera cortica, fulbito y entonces nos pareció entretenido, nos pareció chévere. Y pues todos sabemos cómo son los noticieros, ¿no? De hecho, los noticieros son muy serios. Si usted se pone a Sí, pensar, un noticiero lo hace usted sentir súper mal, de hecho, porque sí, son solo noticias negativas. Entonces, sí, yo no darle la veo ni vuelta, siquiera. darle la vuelta a algo que es de por sí negativo y lo volvemos un noticiero de fútbol, que tiene varias secciones. Es también un recorrido por los acentos de Latinoamérica. Están los Pitazo, que son argentinos. Está también Cornelio, que es el corner. Si no estoy mal, creo que es chileno. Corner. Ahí por ahí está mi Guayo Zapata, que ese es colombiano, pues con acento como más como cafetero. Entonces quisimos como hacer personajes que representaran Suramérica, que representaran como lo simpático que es como toda la gente que sabe de fútbol y a veces se lo toma muy en serio. Es también como un poco como parodiando esa seriedad, ¿no? del comentarista deportivo que, mejor dicho, ese es un pontífice
bajado del cielo y es como, pues nada es tan objetivo en el fútbol tampoco, ¿no? O sea, es finalmente, No entonces, digamos nombres para no herir susceptibilidad. bueno, muy, sí, pero en todos los países hay uno de esos Sí, seguro. o una de esas. Entonces, el tema es que es como un marco muy divertido para hablar de fútbol y para hablar de la historia de los equipos. La escogencia de los equipos se hizo obviamente de la mano de nuestro cliente, que es el dueño del contenido, que es Conmebol, que es quienes nos comisionan estos episodios. Y en esencia lo que se hizo fue los equipos que más Copas Libertadores, porque se basa mucho en la Libertadores estas temporadas, es saber qué equipos tienen como la mayor cantidad de logros de copas, pues de estrellas, pero al mismo tiempo no hacerlo tan matemáticamente así, porque si no serían solo equipos argentinos y brasileros, porque pues así funciona históricamente, ¿no? Los equipos brasileños y argentinos han sido dominantes y uruguayos. Entonces, pues también darle la oportunidad de estar equipos importantes en la región como Atlético Nacional de Colombia, el Colo-Colo de Chile, que solo tiene una estrella, pero pues es muy importante en la región para los chilenos. Universidad de Quito, en el Ecuador. Liga Universitaria de Quito, La perdón. liga. Entonces, era como hacer esos componentes de país, ¿no? Bolivia, Venezuela y Perú no tienen todavía Libertadores, entonces no estuvieron pues esos equipos porque los equipos se basan es en los equipos campeones. Y pues yo me imagino que por el éxito que han tenido ellos, seguramente estarán pensando en más episodios, porque pues hay muchos equipos que, viendo en los comentarios, pues mucha gente que dice, bueno, ¿y mi equipo qué si mi equipo tiene tantas estrellas, ¿no? Entonces seguramente Conmebol tomará esa decisión de hacer más, porque pues les ha ido muy bien. Y en cuanto a cómo hacer los guiones, pues para eso tenemos un proceso muy claro y es tenemos un equipo como una mesa de guión, como una mesa de trabajo de guión, como lo hacen en las producciones de series, pues para los que no saben eso, pues las series, cómo se escribe, no sé, el Squid Game, cómo se escribe, ¿cómo se llama? El Los juego del, juegos del calamar en español. cómo se escribe La Casa de Papel, no sé, yo estoy desactualizadísimo en series de Netflix, pero Solo Disney Plus. cómo se, y solo puro Disney. Pero cómo se escriben las series, pues hay un writer's room, es decir, hay una mesa de trabajo de guionistas y pues ahí se proponen los diálogos y bueno, se discute. Nosotros tenemos algo parecido aquí en Notifulbo porque pues el fútbol es algo muy, como estábamos hablando, de pasiones y a veces parece una ciencia exacta, no lo es, pero a veces, mejor dicho, es como mezclar política y religión y pf, sale el fútbol, ¿no? Porque es supremamente visceral. Entonces, pues hay que tener como una mirada de datos históricos y para eso contamos con em, la participación de Juez Central, que es un gran amigo que hace pues con una cuenta muy chévere. em, Alejandro Hoyos, que es un amigo también guionista, que ese es más apasionado del fútbol que nadie. Él vive en Francia, pero pues se sabe toda la historia de los equipos suramericanos. Y por ahí está también mi hermano, que Andrés Urbina, que también le encanta, no se pierde la Libertadores, sabe mucho más que yo. Entonces, pues vienen como también como componentes de fan, ¿no? De la gente que le gusta el fútbol y obviamente Conmebol contrasta todos esos datos pues con la gente experta que ellos tienen allá. Y es como una comunicación muy chévere porque pues creativamente se dan como esos licencias creativas y esos permisos como de hacer homenajes o de hacer como menciones a cosas. Y sobre los datos, eso sí es objetivo, pues es reglamento, ¿no? Volvimos los datazos, que son los silbatos, que son tres hermanos, los Pitazo, ¿no? Silvatore Pitazo, Silvana Pitazo y Silvio Pitazo. Son todos los Pitazo. Entonces ellos son referees y ellos tienen un bar, viven como en un bar, no en un bar, sino en un bar. Y pues se saben muchas cosas del reglamento. Entonces es muy divertido porque pues esos sí son muy serios, ¿no? Y hay otros amigos de ellos que son las tarjetas. Las tarjetas se llaman Rogelio Directo y Segunda Amarilla, que son las tarjeticas, ¿no? Entonces, es un mundo muy divertido, creado 100% por nosotros y Conmebol es el titular de los derechos, obviamente eso es un work for hire que hicimos para ellos.
que me llama la atención, porque digamos que acá en Estados Unidos uno sí puede ver que es muy común que todos los equipos tengan mascotas, su merchandising, todo, ¿no? Y digamos que yo me imagino que siguen unos como lineamientos para, pues, para vender más sus mascotas, no sé. Se viene a la cabeza, por ejemplo, el Torito de los Chicago Bulls. Ustedes en esa investigación, ¿cómo han visto en el tema del fútbol? Todos los equipos que ustedes han hecho, porque estamos hablando, pues yo estoy viendo que son los equipos, los clubes grandes en Sudamérica. ¿Cómo es la realidad? ¿Todos tienen mascota? ¿Todos hay unos lineamientos? ¿Cómo estamos en eso? Pues mire, hay un ejemplo muy chévere. Yo me acuerdo que usted en el colegio estaba en furor Boca. Boca era coperísimo en los noventas, ¿no? Boca siempre va a ser un furo. Sí, bueno, pero en los noventas Si yo era... hubiera sido futbolista, me hubiera quedado toda la vida en Boca Juniors. Eso sí, me parece que debe ser lo máximo. Noventas tenía muchos campeonatos, me acuerdo inclusive antes de que entraran los tres colombianos, era Riquelme, ¿no? Palermo. Bueno, Sí, eso viene un poquito más, sí, pero pues obviamente la historia como del la Boca Diego, de sobre esa todo, época, que ¿no? se, Usted que es como, es también hincha de Boca, de alguna manera tiene ahí como un corazón con Boca Juniors. ¿Cuál es la mascota de Boca? de hecho River vi hace es la poco que un gallina. equipo italiano sacó una camiseta retro, me acuerdo, pero no sé, algo con los River Ceneices, tal vez. es la gallina, ¿no? Pues es Clarísimo. adoptada de una manera muy chévere. Los hinchas no le tienen miedo al tema de la gallina y es muy chévere. Y el episodio, de hecho, de River de Notifulvo, la mascota es la gallina millonaria, porque es una gallina elegante, ¿no? Que hace el sombrerito. Y esa es la jugada que hace la gallina. Entonces, cuando llegamos a Boca, una discusión de, bueno, ¿cuál es la mascota? No, Boca no tiene mascota. Y entonces nos dimos cuenta que efectivamente, no tenían una mascota oficial, pero tenían un personaje muy querido por la hinchada, y sobre todo la hinchada vintage de Boca, que era Pedrín el Fainero, que es como un inmigrante italiano de los años 40, 30, 20, Sí. no sé la fecha, porque antes los equipos tenían un pensionado, o sea, un señor que ya estaba retirado pensionado, que era como la imagen como simbólica de los equipos. Y este señor Pedrín era un inmigrante italiano así, con los bigotes. Ah, y pues fainero como pizzero, ¿no? Como que vive. El comer pizza después del partido es como una tradición muy de ellos. Entonces hicimos a Pedrín el fainero como la mascota. Dejamos claro que es un personaje muy querido y que tal vez no es una mascota oficial. Pero es interesante porque los equipos con mascota tienen un plus, porque hablemoslo de frente, de carácter económico, digamos, los equipos podrían lucrarse de tener licenciamientos de sus mascotas, tener venta de muñecos de las mascotas, cuando digo licenciamientos, digo, los podrían tener en cuadernos, maletas, camisetas, bueno, y podrían ser un asset de la compañía, es decir, del equipo. No solamente tener como cualquier dibujito ahí que puedan interpretar cualquier, ¿no? O que puedan piratear muy fácil. Entonces, creo que las mascotas son una cosa única y que los equipos que las tienen y las tienen bien organizadas, eso es más en Estados Unidos, ¿no? Como la Sí, NBA y total. la NFL, usted sabe que tienen eso porque pues los gringos son muy de pensar en ese tipo de cosas. Tal vez en Sudamérica falta y en Latinoamérica falta eso un poco, ¿no? Como de organizar las cosas. Ahí está el Océano Azul Ahí está. para nuevos proyectos. Porque, por ejemplo, yo sí lo veo a nivel internacional que se me vengan a la cabeza. Veo que en Manchester, por lo menos, como el Diablito del Man United y el Manchester City también el azulito, que digamos que es lo que he visto O con las esta nueva copas. inversión. Las copas, fíjese que las copas, ahora viene la Copa Mundo, las mascotas de las copas o de los olímpicos, por poner un ejemplo distinto al fútbol, o exclusivamente pues de varios deportes, no solo fútbol, tienen la mascota y uno se sabe las mascotas de los mundiales. ¿Usted se acuerda de la mascota de Italia 90, Chao, Claro, chao. el balón, Chao, Striker, el Loro. Striker Después que creo era que le el perdí un perro? poco porque me pareció que bajaron un poco de nivel, ¿sabes? De hecho, bueno, en Qatar el fantasmita deja mucho que desear, ¿no? Sí, hay cosas que me parece que han caído, digamos, las instituciones, tanto copas como equipos, en darle la responsabilidad a los fans, que ojo, chévere los fans, pero no son profesionales de lo que nosotros hacemos, que es el diseño de personajes. Es decir, Walt Disney, no la compañía, sino el señor Walt Disney del bigotico. Ya toca aclarar porque hay chinos que no saben quién era Walt Disney, ¿no? Porque pues, una marca tan importante ya se fue la historia. Pero ese señor tenía todo un documento, un manifiesto sobre
los personajes. Y pues los personajes de Disney, qué pena, los más grandes de la historia. Y nosotros hemos estudiado mucho esos documentos y somos pues grandes seguidores y respetamos muchísimo a Walt Disney como ese norte de qué constituye un memorable y un personaje perdurable. Y la animación tradicional y la tradición, ahora en esta época de la inteligencia artificial, la tradición debe supervisar la innovación. Entonces creemos que ahí vienen muchas cosas importantes que se deben como tomar y retomar. Y sí, yo creo que ha caído un poquito el tema de las mascotas porque se le ha puesto como esa responsabilidad a los fans. Entonces, hay equipos que, no voy a decir cuáles, pero hay equipos que le han puesto la responsabilidad a los fans de diseñar la mascota. Entonces, mandan unos dibujos o unos muñequitos pues, muy feos y al final termina siendo peor, porque pues terminan escogiendo por votación cosas que no le gustan a todo el mundo. E igual las redes sociales también han hecho como mucha mella en eso y es que ahora se le tiene mucho miedo a qué piense la gente de algo, ¿no? Todo el mundo tiene una opinión de todo, a nadie es 100, o sea, nada es 100% aceptado, ¿no? Todo el mundo tiene una opinión. Entonces, también hay que como que tener en consideración eso y hay que apostarle a salir al ruedo con algo. Por ejemplo, con Meol le ha apostado mucho esto de Notifulvo de una manera como muy certera y muy valiente y pues le ha dado un contenido único que no existe. Ojo, Notifulvo es un contenido que no existe en ninguna parte del mundo. O sea, no es como que ellos estén viendo qué hizo la Premier League o qué hizo la MLS, sino ellos están haciendo algo único, entonces chévere. Es como un ejemplo para las demás federaciones del mundo. Bueno, Juan Manuel, ya para ir terminando, le voy a poner un ejercicio que me gusta mucho hacer con los invitados. Si usted tuviera un animador de 20 años aproximadamente que le encanta y es súper futbolero, digámoslo, pues en este espacio, Que eso ya ¿usted es qué le raro, recomendaría? que eso ¿Qué le ya es raro, porque recomendaría? los animadores Son normalmente no son artistas, al fin y al futboleros. cabo. ¿Qué le recomendaría como para su carrera? Carrera para su vida. No, pues eh, que se pueden hacer ambas cosas, o sea, que se puede ser futbolero y se puede ser también artista, no son cosas que hay que son enemistadas, pues, como de, porque se tiende a pensar como que el deporte y el arte son como cosas completamente diferentes y se pueden unir de una manera muy interesante. Sí, tal vez como la recomendación es, sí, igual que lo que usted decía al principio del talento, porcentaje de talento y disciplina, balancear esas dos cosas muy bien, irse por un camino certero, ¿no? Porque a veces se puede cometer el error de ninguna de las dos, ¿no? Y pues en términos como de hacer dibujos animados o de dibujar o de hacer personajes que tengan que ver con fútbol, yo creo que hay muchas cosas o sea, los fans del fútbol pues son fans, lo hemos hablado aquí mucho y es una religión, entonces seguramente le van a comprar muchos de sus creaciones o muchos de sus dibujos eh, si son personalizados, ¿no? Yo creo que el gran riesgo ahorita es la inteligencia artificial, eso sí presenta un riesgo incómodo porque pues hay mucha gente generando, yo creo que usted los ha visto, ¿no? Las Claro, imágenes yo de lo hice. inteligencia artificial. Y entonces hay una tendencia y un mensaje aquí para todo el mundo que esté escuchando esto y es, hay una tendencia a pensar que eso reemplaza el arte de verdad, porque pues está bien, es chévere, pues yo veo las imágenes y digo, wow, que una imagen estornude, que un computador estornude esa imagen en menos de un minuto, así determinada, increíble. Pero mire esa imagen y verá que no le transmite, no tiene alma, no le transmite nada. Y va atado con el hecho de que no hay un esfuerzo detrás de esa imagen, no hay una persona detrás. Entonces no hay, como que no hay chiste. Si me explico, es como si, es como cuando todo es tan fácil, pues qué importa, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a cambiar mucho en los próximos años y es que la gente se va a saturar. Yo creo que ya hay una saturación y no ha ni comenzado esto, pero pues fíjese esa semana de las animaciones, de las imágenes de Ghibli, de ChatGPT. La gente sin ni siquiera conocer el contexto de qué estilo, de que estamos hablando de un estudio japonés que se llama Ghibli, Miyazaki y todos esos,
la gente haciendo imágenes y llenando su celular de basura, porque es prácticamente imágenes, 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 y usted esas imágenes no las vuelve a ver. El próximo año la gente no va a ver esas imágenes. En unos meses ya no las van a ver. Porque no tienen valor. Entonces yo creo que detrás del trabajo de un artista sí hay un valor especial que en este momento como que no se sabe muy bien qué nombre tiene, pero que lo va a tener muy pronto. Entonces mi consejo es como apostarle, seguir siendo como estudiosos del dibujo y del fútbol y lanzarse. ¿Qué le diría al directivo? Ese que está buscando nuevos ingresos. Al directivo de equipo, ¿De tiempo? yo sí le diría, piense muy bien en su hinchada, piense que las hinchadas van y vienen, o sea, que las hinchadas no son, sobre todo ahorita en esta generación, o sea, la generación de nuestros viejos, mi papá nunca va a cambiarse de millonario, o sea, a ver, nuestra generación también, pues, pero yo siento que las nuevas generaciones son muy como de, venga, convénzame si yo debo ir al estadio, convénzame si yo debo, o en vez de estar jugando aquí, play, ¿no? Entonces yo creo que hay que enamorar a las nuevas generaciones con historias realmente duraderas, personajes que sean memorables y que no sean simplemente ahí como una imagen generada por AI, que eso, pues, o IA, que eso no tiene ningún valor. Entonces yo creo que sí hay que hacer una inversión, sí hay que invertir, sí hay que creer, sí hay que apostarle con una estrategia y contratar gente profesional en esto, o sea, no dejarle a los fans o a los hinchas la responsabilidad de comunicar las cosas de los equipos, ¿no? Finalmente, de esas caricaturas que hizo para Conmebol, ¿cuál es la que le ha tocado más el corazón? ¿De los episodios o de los O personajes? sea, de los, bueno, el episodio del personaje, ¿por qué no? Pues los personajes todos les tengo cariño porque todos son creaciones, o sea, uno le tiene cariño a todas las creaciones de uno, ¿no? Y Sí, independientemente de lo que sea, eso es como cuando le preguntan de a qué hijo quiere más, ¿no? Los que tienen hijos. Bueno, yo diría que a mí me gustan mucho los Pitazo, siento que son personajes muy simpáticos que buscan como hacer como una burla sana de eso que estábamos hablando, como de los que se creen muy conocedores del fútbol y al final pues es todo, no hay una ciencia tan exacta, ¿no? Y el diseño de personajes en sí, que yo mismo los diseñé, es decir, yo los dibujo, los diseño y luego pasan a un equipo muy bueno que tenemos de animadores que ellos sí los construyen en un software especial que tenemos aquí en Venturia y los dibujan cuadro a cuadro, o sea, no son como marionetas específicamente, sino son dibujos cuadro a cuadro, entonces cada dibujo cambia y son un equipo pues de muchas personas que los hacen. Pero pues todos le tenemos cariño a todos los personajes y los Pitazos también están, eso es otra cosa, Conmebol los hizo físicamente a todos los personajes, entonces ellos aparecen a veces en los partidos o en los sorteos. Creo que solo han visto a Esférico y a Gloria Eterna, que son los principales presentadores del noticiero, pero van a ver a muchos otros porque esos se construyeron, nosotros supervisamos la construcción de esos personajes, se hicieron aquí. Entonces a esos les tengo cariño. Y episodios, pues, lo que pasa es que como cada episodio es de un equipo, entonces yo realmente al decir que este episodio es mi favorito, pues casi que me comprometo con que el favorito es el equipo. Y no necesariamente. El episodio de Atlético Nacional, ojo, yo soy hincha de Millonarios, ya les expliqué, mi papá, pero pues el Nacional es lo máximo, porque el Nacional es un equipo que ha hecho mucho por este país en términos de futbolísticos y me parece genial que ellos que están ahorita pues en la Libertadores con otros equipos colombianos como el Bucaramanga, ellos están ahorita, ese episodio me gusta mucho porque fue el episodio colombiano, entonces le tuvimos que meter claro. como una musiquita colombiana chévere, pusimos al balón, para los que no han visto el episodio vayan a YouTube, siempre todos los episodios están en YouTube, ponen Notifulbo y ahí salen en el canal de la Libertadores, en el canal oficial. Pero ese episodio es chévere porque el balón que se llama esférico bolet, quién sabe por qué le pusimos bolet, eh, bigote, ¿no? El hexágono de los balones. Él baila como una guasquita, como una guascarrilera de esas que les gustan los paisas escuchar, de dar como de Octavio Mesa, como una vaina así. Entonces ahí el tipo baila. Ese me gusta ese episodio y me gusta mucho el de Independiente porque el personaje del diablo
que hay un equipo colombiano que también tiene esa misma mascota que es el América de Cali, ¿no? Pero el Independiente es el equipo del Diablo. Y pues el Diablo es un personaje chistoso para burlarse, obviamente sacándolo de terreno obviamente religioso. Pero pues es como que nos dio risa que el Diablo fuera todo maloso, pero al mismo tiempo todo como buen jugador. Entonces el Diablo, cada vez que va a hacer una jugada, hace ja, 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 y se desaparece en una llamarada y sale por allá y hace una chilena y no sé qué vaina. Entonces, eso es muy chévere. Yo creo que todos los episodios uno se divierte. Yo hice la voz de algunos personajes. Yo hice la voz de Pedrín el Fainero, el que estábamos hablando ahorita de Boca. Veo que tiene un gran talento en eso. Pues sí, también es una cosa que me ha gustado mucho. Yo creo que dibujar y hacer imitaciones y voces van de la mano porque dibujar finalmente caricaturas es imitar la realidad, ¿no? Entonces, ese de Boca me gusta también mucho. El Pedrín el Fainero que hace pizza y le sirve pizza y dice, mamma mía, qué pizza. Bueno, Juan Manuel, no, pues muchas gracias por el tiempo, por compartir este espacio. De verdad que acá siempre invitamos gente que esté enamorado como nosotros de la economía de la pasión. Creo que usted es un claro ejemplo de eso y de verdad que muchísimas gracias por hacer el fútbol más animado. Qué Así vaya, que qué nada, cualquiera de frase, me mucha- gusta. No, pues gracias por la invitación y bueno, allá veo esos edificios y ese Miami que es un climita chévere, aquí transmitiendo desde Bogotá que sí está gris y lluvioso, la Londres del pero tercer mundo. sí, 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 Londres, Londres pero sin Charles Dickens. Bueno, Exacto, tal cual. un Ah, tenemos abrazo, algunos. un abrazo, que estén bien. Gracias por la invitación.